Vamos a meditar en la palabra del Señor. ¿Están listos? ¿Sí? Para meditar en la palabra del Señor. Hace un tiempo atrás leí una historia de un hombre en el año 1818. Un hombre que en aquella oportunidad era apodado como el Capitán Rayo. Este hombre era un delincuente y escapó de la justicia allá inglesa y se vino a vivir a los Estados Unidos. Obviamente iba a vivir de una manera, iba a buscar la forma de que la gente no lo descubriera. Gracias. Y resulta que entonces este hombre se vino acá para los Estados Unidos y vivió durante mucho tiempo acá en los Estados Unidos. De hecho, se hizo pasar por un doctor. Y este hombre comenzó a atender, trabajaba como doctor, como médico en un hospital. Y no solamente eso, sino que también daba clases en un centro educativo. Así que este hombre fue conocido como el doctor John Wilson. Así era como lo conocían. La gente lo identificaba como el doctor John Wilson. Y este hombre durante mucho tiempo, esa era la apariencia, eso es lo que proyectaba a las demás personas. Pero cuando este hombre estaba a punto de morir, finalmente después de muchos años de vivir aquí en los Estados Unidos, estaba a punto de morir, se acercó donde estaban sus amigos y les pidió un favor y les dijo: miren, cuando yo haya fallecido, yo quiero que ustedes me entierren a mí con ropa, con toda mi ropa, que a mí no me quiten la ropa, así como yo muero, así con esa misma ropa me entierren. Obviamente cuando el doctor Wilson murió, no podían hacerlo así, sino que tenían que hacer la autopsia. Y vaya sorpresa que se llevó el doctor cuando le estaban haciendo la autopsia. Se dieron cuenta que aquel hombre tenía un defecto en una pierna. El señor Wilson, ¿verdad?, el apodado el Capitán Rayo, era un hombre que tenía un problema de cojera. Pero este hombre, obviamente en vida, había arreglado para que la gente no lo descubriera. Así que se había puesto incluso corcho, tenía zapatos especiales para que la gente no notara su cojera. Él sabía lo que era, pero aquel doctor se dio cuenta hasta el momento que le estaba haciendo la autopsia. Comenzaron a revisar, se dieron cuenta que tenían unas cicatrices, unas marcas que precisamente eran las que en algún momento identificaba aquel ladrón. Cuando las autoridades se dieron cuenta, identificaron que era el famoso Capitán Rayo, aquel hombre que era prófugo de la ley. Fueron inmediatamente donde vivía y encontraron una gran cantidad de joyas, de oro, de relojes valiosos. ¿Se imaginan ustedes? Aquel personaje, tanto tiempo, ¿cómo pudo hacer? Decían las autoridades, ¿cómo es posible? Nos engañó durante tanto tiempo. Hay gente que vive como el doctor Wilson o como el Capitán Rayo. Hay gente que vive la apariencia. Hay gente que quiere proyectar. Hay gente que quiere enseñarle a la gente lo que realmente no es, cuando internamente es otra cosa. Y posiblemente, tal vez usted dice: sí, Hugo, podemos proyectar, podemos engañar a una esposa, podemos engañar a un esposo, podemos engañar a los hijos, podemos engañar a la gente de la iglesia, pero a Dios nadie lo puede engañar. Y cuando nos acercamos delante de Dios, nuestra vida es como un libro que se abre ante su presencia. Dios nos conoce. Podemos engañar en un discurso a alguien, podemos engañar con palabras bonitas a alguien. La gente puede creer que nosotros somos piadosos, somos devotos, pero a Dios nadie lo puede engañar. Por eso el texto bíblico de la lectura bíblica de esta mañana que encontramos en Hebreos, el capítulo 3, el versículo 15, es una revelación de lo que busca Dios siempre con el ser humano. Dios constantemente invita al ser humano a escuchar su voz. Dios quiere que nosotros seamos transparentes con Él, que entendamos que Él conoce nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestros secretos más íntimos, incluso secretos tan íntimos que nos daría vergüenza contarle hasta la persona a la que más confiamos. Íntimo, nos daría pena, nos daría vergüenza
Gente que incluso no se presenta delante de Dios porque le da vergüenza contarle a Dios lo que Dios ya sabe. Y Dios le habla al ser humano y constantemente le está hablando al ser humano. El capítulo 13 del libro de Hebreos, el versículo 15 dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. Algunas otras versiones dicen, como los israelitas que fueron rebeldes. Esa fue la provocación. Si usted lee el contexto, sigue leyendo la historia, se va a dar cuenta que está hablando acerca de eso. De aquellos israelitas que fueron infieles a Dios. Pero lo que nos importa es lo primero de este texto. Si oyeres atentamente, si escucháramos la voz de nuestro Dios, no endurezcamos nuestro corazón. Hoy Dios nos habla. Hoy Dios nos va a hablar. Hoy Dios quiere que nuestro corazón, que ese corazón que parece de piedra, que parece de cemento, que parece de metal, que parece inconmovible, sea de alguna manera abierto. Hoy Dios quiere hablarnos. Y yo quiero invitarle para que usted en esta hora abre su corazón, que es su mente, que abre su ser, que le permita a Dios que haga una obra en su vida, porque Dios quiere lo mejor para usted. Vamos a orar, entendiendo de que no podemos engañar a Dios. Acérquese al Señor tal y como usted es. No arregle una oración, no fabrique una oración. Dígale: Señor, aquí estoy tal y como estoy. Sí, así tal y como me siento hoy, Señor. Hoy me quiero acercar. Permite que Dios también le pueda hablar a través de esta experiencia que vamos a tener en esta hora. Le invito para que incline su rostro, vamos a orar. Eterno Padre, te queremos agradecer en esta hora por tu amor y por tu bondad. Dios, tú eres bueno con nosotros. Y te agradecemos, Señor, porque eres un Dios no solamente creador, eres un Dios sustentador. Eres un Dios que te ocupa de cada una de nuestras necesidades. Tú nos conoces, Señor. Tú conoces que muchas veces queremos vivir una vida de apariencia. Queremos demostrarle al mundo que estamos bien cuando tú sabes, Señor, que no es así. Queremos, Señor, muchas veces proyectar que somos felices, que estamos realizados, que no tenemos necesidad de nada. Pero tú, Señor, nos haces reconocer nuestra condición. Y en esta hora nos presentamos, Señor, porque realmente queremos un cambio en nuestras vidas. Queremos pedirte de que puedas hablar y hoy queremos escuchar tu voz, Dios. Háblanos, Señor, a través del estudio de tu palabra y permite que nuestra vida sea transformada de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Yo quiero invitarle en esta hora, vamos a estar estudiando una historia que encontramos en el libro de Jueces. Y cuando hablamos acerca del libro de Jueces, el capítulo 6 en adelante, nos vamos a encontrar con la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. En el capítulo 6, vamos a partir del capítulo 6, yo quiero invitarle para que usted busque en su Biblia. Si no tiene por ahí su Biblia, entonces no importa, vamos a escuchar lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 6, versículo 1. Noten ustedes cómo comienza el relato bíblico del capítulo 6 del libro de Jueces. Amén, ¿estamos listos? Dice la palabra del Señor. Noten qué inspirador comienza el mensaje. Dice: y los hijos de Dios hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Noten ustedes cómo comienza este relato bíblico. De hecho, en el libro de Jueces ya la 5ª vez que comienza diciendo lo mismo. Y los hijos de Jehová hicieron lo malo ante los ojos de su Dios. Pero los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Eso es lo que es el texto, ¿cierto? Y los hijos de Israel, sus hijos, hicieron lo malo ante los ojos de su Dios. Noten ustedes la experiencia del ser humano. El ser humano siempre tiene la tendencia de estar haciendo lo contrario, lo opuesto, lo
lo opuesto a lo que Dios quiere para su vida. Y aquí la experiencia del pueblo de Dios de Israel era esa. Habían experimentado la misericordia de Dios, su gracia. ¿Se imaginan ustedes? Lo estudiamos durante esta semana. El pueblo de Dios en su peregrinaje, en su salida de Egipto, habían incluso visto, lo habían palpado, habían visto, Dios se les había revelado como columna de fuego. ¿Recuerdan ustedes esa experiencia? ¿Se imaginan ustedes qué impactante para el pueblo, para su pueblo, ver cómo Dios a través de algunas plagas los había sacado, los había liberado de la mano de la esclavitud de los egipcios? Eso tuvo que haber sido impresionante. Pero no solamente eso, sino cuando llegaron a aquel monte, el Horeb, al monte de Dios, en el monte Sinaí, en aquel encuentro con Dios. ¿Se imaginan ustedes escuchar la presencia de Dios allí? Y no solamente eso, el pueblo de Dios no solamente había escuchado a un Dios que vivía en el monte, sino que ese Dios le había prometido a su pueblo que quería habitar con ellos. Y allá en aquel santuario, ¿lo recuerdan? Su Shekinah, su presencia estaba con Israel. Era el pueblo de Dios y Dios quería estar con ellos. Es el mismo Jesús, es ese Emmanuel, el Dios con nosotros, que nos promete su compañía. ¿Qué más puede querer el ser humano? ¿Qué más puede necesitar el ser humano? Todo lo tenemos. Si tenemos a Dios, todo lo tenemos. Nada nos falta. Por eso el pastor, aquel David que salía en las noches decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada. Todo lo demás es complemento, pero nada me va a faltar, porque Jehová es mi proveedor, Él es mi pastor, Él es el que me cuida. Y eso fue lo que quiso Dios enseñarle a su pueblo. Yo estaré con ustedes, fue la promesa. Pero nuevamente el pueblo de Dios, su pueblo, se rebeló contra Dios. Y aquí surge una nación que amenazaba constantemente al pueblo de Dios. Cuando comenzamos a leer, seguimos leyendo la historia. Dice que la mano de Madián, el versículo 2 del capítulo 6, prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y aún los hijos de los orientales subían contra ellos. Y acampando contra ellos, destruían, noten ustedes, los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían como con sus tiendas, en gran multitud como langostas. Vean lo que dice el texto, que no había el número de camellos, incluso dice aquí, miren, eran incontables. Y venían a aquella tierra y la devastaban totalmente. Noten ustedes en la condición que se encontraba el pueblo de Dios. Había surgido una amenaza, un enemigo, porque el enemigo siempre viene a matar, a robar y a destruir. Eso es lo que quiere. Y el enemigo, Madián, venía a hacer eso. A tal punto que cuando los israelitas ya incluso habían normalizado el ataque de los madianitas. ¿Quién era Madián? ¿Quién era Madián? ¿Quién era el pueblo de Madián? ¿Quién era esa descendencia de Madián? ¿Sabían ustedes que Madián fue hijo de Abraham? ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan ustedes? O sea, eran familiares, eran hermanos. Y esos madianitas venían a asaltar, a robarle al pueblo de Dios. Y cuando el pueblo de Dios que vivía de la agricultura,
que cuidaba también, vivía la ganadería, cuidaba sus animales, donde se proveían de leche, de queso, de carne, sus cultivos. Venían los madianitas. La temporada era la temporada de los madianitas. Los madianitas decían, vamos, allá hay comida. No era un ejército, pero sí eran personas que estaban acostumbradas a asaltar. De hecho, eran muy conocidos también como comerciantes. ¿Saben ustedes quiénes compraron en algún momento a un joven ahí en la Biblia, mencionado en la Biblia, llamado José? Los madianitas. Entonces siempre eran oportunistas. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba tan acostumbrado que ya incluso decían, bueno, vamos a sembrar y a ver qué pasa esta vez. Tal vez se les olvide, pero no. Ya ellos sabían y decían, miren, allá vamos a ir a disfrutarnos, vamos a dar unas comidas, porque incluso allá hacen el mangú, ¿verdad? De una manera exquisita, y vamos a ir y les quitamos hasta el mangú, todo se lo quitamos. Y ya sabían que iba a atentar contra Israel. El pueblo de Dios estaba viviendo, muchos de ellos, en cuevas, escondidos, porque eso es lo que quiere hacer el enemigo en nuestras vidas. Nos arrincona, nos llena de temor, nos llena de falta de desesperanza, nos llena de desesperanza, de incertidumbre, de miedo, y nos arrincona y nos dice no hay salida. Y nos acostumbramos, nuestro pensamiento se adapta a todas esas situaciones y comenzamos a comportarnos de acuerdo a lo que el enemigo comienza a demandarnos, y así vivía el pueblo de Dios. Vean lo que dice incluso este texto, el capítulo 6, versículo 6 dice, Israel era en gran manera empobrecido por los madianitas. Otras versiones, como la Nueva Traducción Viviente, dice, había sido reducida a la miseria. ¿Cómo estaba viviendo el pueblo de Dios? En la miseria. ¿Alguno de ustedes ha vivido en la miseria? Vean el contexto de la palabra miseria. ¿Alguno de ustedes en algún momento se ha levantado, tal vez si no ha tenido un plato que comer, porque no existe la posibilidad de comer? Hoy hay gente que está viviendo en la miseria, que no tienen qué comer. Estamos hablando de alimento, pero hay gente que también vive de manera miserable, porque no le ha encontrado propósito y sentido a su vida. Y se levantan y viven una vida de miseria. En una oportunidad se me acercó una señora después de salir de una iglesia y me decía, Hugo, yo quiero hablar con usted. Y me decía, yo he pasado situaciones en mi vida que han sido muy dolorosas. Y me comenzó a contar su experiencia de vida. Me decía, Hugo, yo vivo en un edificio y yo todos los días me levanto en la mañana y vuelvo a ver hacia abajo, vivo en un tercer piso. Y digo, Señor, dame valentía para dar el paso, para tirarme, porque quiero quitarme la vida. Quiero pagar mi miseria, mi vida miserable, que de plano una persona que atenta contra su vida no quiere morir. Quiere solamente atentar contra eso que le está ocurriendo, quiere apagar ese sufrimiento, pero no quiere morir. Quiere acabar con eso, pero no sabe cómo. Y ella allá arriba miraba todos los días y decía, quiero tirarme, quiero lanzarme, quiero matarme. Una señora casi de 80 años. Hugo, me decía, he pasado una vida de miseria, miserable. Me casé y cuando me casé, mi esposo abusaba de mí, me maltrataba, era un alcohólico, un mujeriego. Cuando él salía a trabajar, me dejaba en la casa con llave, un candado tenía afuera. Y ponía un candado y se iba. Y yo me quedaba en la casa, no podía salir. No tenía qué comer. No tenía con quién hablar. No tenía una persona a quien contarle lo que a mí me estaba pasando. ¿Se imaginan ustedes qué situación más triste, caótica? Y después de tantos años, casi 80, dice, yo me separé y todavía no he podido superar esa situación. Después de tantos años cargando con tanto dolor.
cargando con tanta, ¿se imaginan ustedes en su corazón con tanta tristeza? Me dice, Hugo, yo estoy sufriendo hoy. Mi hijo está en la cárcel. Hoy mi hijo tiene 30, no sé cuántos años en la cárcel. No 30 años de cárcel, sino que 30 años de edad, por ahí más o menos. Y me decía, Hugo, estoy sufriendo porque mi hijo se fue con sus amigos. Él no toma, él no fuma, él no es un chico malo. Simplemente tomó un vehículo y se fue a una autopista y comenzaron a andar rápido los muchachos. Y allí mi hijo perdió el control y hay una persona ahí y la levantó, la arrolló, dicen algunos, ¿verdad? La levantó, la mató, la atropelló y hoy está cumpliendo una condena en la cárcel. ¿Qué hago con mi vida? Mi vida miserable. La palabra del Señor nos cuenta de una mujer que tenía 12 años de estar enfermo, ¿lo recuerdan? Enferma, con un flujo de sangre. Lo había gastado todos sus recursos, su dinero. Había visitado a los mejores médicos y tenía un sufrimiento que día a día la acompañaba. La señalaban, era señalada socialmente, sufría la soledad, el dolor de estar experimentando una hemorragia durante 12 años. Y dice el texto bíblico que a pesar de que todo lo había gastado, invertido en medicinas, dice que más bien las cosas iban peor. Pero un día escuchó acerca de Jesús. Y aquella mujer se acercó, se conoce la historia. Y dijo, si tan solo yo me acercara y tocara el borde de su manto. ¿Se imaginan ustedes? Pensemos por un momento, metámonos en la psique, en el pensamiento de aquella mujer. Ya todo lo había gastado. Ya no tenía recursos. Ya seguramente había orado, le había pedido a Dios, nada pasaba, pero ahí estaba. El Emmanuel, el Dios con nosotros. El Hijo de la promesa estaba allí. Jesús mismo, su creador. Y aquella mujer sabía que esa era su solución. Y en medio de la miseria, en medio del pensamiento empobrecido que tenía, se acercó donde estaba Jesús. Tocó el borde de su manto. Y usted conoce la historia. Su vida fue transformada. Hoy tal vez le estoy hablando a una persona que se siente así. Que se siente que su vida no tiene sentido, que no tiene propósito, que se siente que su vida es miserable. Hoy el Señor está aquí. Y dice el texto bíblico que el enemigo hizo que su pueblo viviera en la miseria. Y aquí en medio de la necesidad, como aquella mujer, el texto dice que el pueblo de Dios clamó a Jehová. Eso es lo que dice el texto bíblico en esta historia. En Jueces capítulo 6. Y el pueblo clamó a Jehová. Y cuando el pueblo clama a Jehová es porque reconoce su condición. Y comienza a clamar a Dios. Y en ese momento hubo una intervención divina. Dios responde. De hecho, la palabra del Señor nos cuenta que aparece un profeta. La Biblia no revela cuál fue el profeta. Pero apareció un hombre de Dios. Y comenzó a recordarle al pueblo que Dios había hecho por ellos. Y comenzó a hablarle lo que Dios había hecho por ellos. Y este profeta también les hizo saber que lo que estaban pasando era por su desobediencia, por su rebeldía. Ahora lo entendemos, que muchas de las cosas que hoy estamos sufriendo es simplemente porque nos hemos alejado. Y cuando el ser humano se aleja de la cobertura divina, pierde su protección, pierde su cuidado. Cuando el ser humano quiere vivir de acuerdo a sus principios y no a los principios de Dios. Cuando queremos sacar a Dios de nuestra ecuación, de nuestra vida se vuelve miserable. Pero cuando clamamos, algo ocurre, algo pasa. Y aquel profeta les comenzó a hablar. Y el pueblo se comenzó a sensibilizar porque ellos entendían que ellos eran los responsables
Y aquí desaparece el profeta. Y aparece el ángel de Jehová. Dice el texto bíblico, usted lo comienza a leer, casi que inmediatamente. Aparece el ángel de Jehová en un lugar. Ahí aparece la historia de un hombre llamado Gedeón. El nombre Gedeón viene del hebreo el derribador, el cortador, el destructor. Ustedes van a ver por qué le llaman así, el destructor, el derribador, el cortador. Gedeón. Dice la palabra del Señor que Gedeón estaba en un lugar. ¿Dónde estaba Gedeón? ¿En un lugar? ¿En qué lugar estaba Gedeón? En un lagar. Dice que allí estaba Gedeón en un lugar, del capítulo 6, versículo 11 en adelante, nos habla acerca de eso. Estaba Gedeón en un lugar. Allí estaba con el trigo. Estaba trabajando con el trigo en un lagar. ¿Por qué en un lagar? Se dice que para esa época la uva no estaba en temporada. No iban a hacer vino. Así que Gedeón dijo, bueno, posiblemente es un lugar donde los madianitas no van a venir. Porque es un lagar que está vacío, no hay uvas, no hay riesgo que pueda venir ahí. Posiblemente lo pensó así. La Biblia no lo dice, pero posiblemente él lo pensó así. Así que él estaba con el trigo allí, preparando el trigo, obviamente que ese era el sustento, o sea, lo que tenían. Y allí aparece la conversación con el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová se le aparece y le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente. Noten ustedes cómo le habla el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Eso es una teofanía, ¿no? O sea, es la presencia de Jesús allí con Gedeón. Apareció Jesús y comienza a hablarle y le llama varón esforzado y valiente. Noten ustedes cómo Dios veía a Gedeón como un varón esforzado y valiente. A partir de allí, Gedeón comienza a hablar con el ángel de Jehová y le dice, pero Señor, si tú estás con nosotros, ¿por qué nos ha venido todo esto? Y comienza a dialogar con Dios, ese diálogo interno. No sé si usted en algún momento le ha pasado, que usted comienza a cuestionar a Dios o comienza a tener un discurso, una discusión con su Dios. Parte de nuestra humanidad. En algún momento tal vez que no salen las cosas como uno quiere y que uno se queja, pero Dios, ¿cómo es posible? Mire, Señor, yo tenía esa expectativa, yo quería. Y cuando uno tiene a Dios como un amigo y que le habla así, ¿cuántas veces termina usted enojado con Dios? Yo he terminado muchas veces enojado con Dios. En momentos específicos de mi vida. En una oportunidad, un familiar muy cercano estaba sufriendo una enfermedad, estaba muy delicado en el hospital y clamamos a Dios y oramos al Señor e hicimos cadena de oración y aquel ser querido no salió del hospital. Yo me sentí mal y yo dije, pero Dios, si yo en mi corazón tenía la certeza de que usted iba a hacer lo mejor para él, Dios hizo lo mejor para él. No era lo que yo quería, pero Dios siempre hace lo mejor para nosotros. Pero terminé enojado con Dios. Yo no sé si solamente a mí me ha pasado, pero Gedeón comenzó a discutir con Dios. Y es más, Dios comienza a decirle, mire, dice el texto bíblico, capítulo 6, versículo 14, dice, y mirándole Jehová, vea cómo dice el texto, y mirándole Jehová, porque Él nos mira, Él se detiene, nos mira, y mirándole Jehová le dijo, ve con tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y a partir de aquí Gedeón comenzó, pero ¿cómo, Señor? Yo, si soy el menor de mi casa, ¿cómo usted me dice que yo vaya a liberar a su pueblo, los madianitas? Yo no puedo. Es que el ser humano, la condición del ser humano, ¿no? Que constantemente, no, es que no podemos, no tenemos la capacidad, eso Dios no lo puede hacer. Muchas veces no confiamos en nuestra capacidad, no confiamos en lo que podemos hacer, en lo que podemos dar, pero Dios sí lo hace. Y eso es lo que nos llena de esperanza. Dios no llama a los capacitados,
capacita a los llamados. Y aquí Dios iba a comenzar a hablar con Gedeón. Iba a comenzar a fortalecer su fe. Es más, Gedeón comienza a decirle: espérate un momento, yo necesito confirmar lo que me estás diciendo. No te vayas. Y dice que se fue. Y entonces Gedeón comenzó, dice: ¿qué voy a hacer? Tomó un cabrito, comenzó a hacer un guiso, comenzó a hacer también un pan y lo llevó allá donde estaba el ángel del Señor, que de plano Gedeón en ese momento no sabía que era el ángel de Jehová, hasta después de la experiencia que le pasó. Y dice que cuando llevó las cosas donde estaba el ángel de Jehová, allá un árbol grande de alcornoque, que era un árbol grande, el ángel de Jehová le dice: pónelo aquí en esta piedra. Gedeón puso la carne, puso el pan, que simbolizaba lo de la Pascua, pero también simboliza el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, el pan de vida eterna que era Jesús. Y dice que el ángel de Jehová con su báculo tocó y salió fuego de la roca y consumió lo que estaba allí. Desapareció el ángel y allí Gedeón se dio cuenta que estaba hablando con Dios y dijo: ay, ¿qué pasará conmigo? He visto a Jehová, hablé con Jehová, voy a morir. Y Dios le responde: no tengas miedo. Y comienza nuevamente a fortalecer su fe. Pero aún la fe de este hombre, Gedeón, no era plena. Dice el texto bíblico que Jehová esa misma noche le habla a Gedeón. Y aquí se comienza a dar una situación muy importante en la vida de Gedeón. Gedeón y su papá, sobre todo su papá, básicamente casi que era un líder del pueblo. Y había construido un altar, dice el texto bíblico, que había construido un altar para Baal, para Acera. Y ahí ofrecían constantemente rituales, sacrificios a dioses que habían sido adoptados de otros pueblos. ¿Se imaginan ustedes ahora el pueblo de Dios? El pueblo de Israel, que habían adorado, habían servido, que habían visto al Dios verdadero. Ahora le estaban ofreciendo adoración a otros dioses. ¿No es increíble lo que estamos escuchando? ¿Cómo es posible que el ser humano constantemente esté buscando allá afuera lo que solamente Dios puede satisfacer y llenar? No está en el placer, no está en el alcohol, no está en las drogas, no está en la pornografía, no está en el sexo desenfrenado. No está allí. Y constantemente levantamos altares en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y Dios le dice a aquel hombre: vas a tomar un cabro, vas a tomar un becerro de 7 años y vas a tomar también ese altar que ha hecho tu padre. Y aquí vas a construir un altar para mí. Y me ofrecerás adoración. Se lee la historia y dice la palabra del Señor que Gedeón en la noche, porque le dio miedo hacerlo en la mañana, tomó el altar de su papá, de Baal, de Acera, que era la diosa de la sexualidad, de Acera, que era la diosa también de la fertilidad. Lo desbarató, puso el sacrificio que Dios le pidió y le prendió fuego. Y ofreció adoración a su Dios. ¿Saben que para que este hombre diera el paso de ser el juez y el libertador del pueblo de Dios, tenía que comenzar a derribar algunos altares? Y es ese altar que había sido construido en su casa. Dice el texto bíblico, la palabra del Señor dice, que al otro día cuando se levantó el pueblo y se dieron cuenta de lo que había hecho Gedeón, comenzaron a buscar, no sabían quién había sido el responsable. Posiblemente la gente iba a adorar a la casa del papá de Gedeón, porque allí era donde estaba el altar. Y el pueblo fue a adorar y encontraron aquello. El altar había sido derribado. Ahora, ¿quién fue el que lo hizo? Y se dieron cuenta que fue Gedeón.
Y fueron a la casa de Gedeón e intentaron sacarlo para matarlo. Y el papá salió y dijo: ¿van ustedes a pelear por Baal? Si Baal realmente es Dios, que él tome justicia y que él haga justicia. Déjenlo pelear a él solo. Y en ese momento, mientras el pueblo estaba discutiendo de quién era el responsable, de que si se tenía que matar o no a Gedeón, ¿sabe qué estaba pasando? Los madianitas se estaban acercando. Estaba ocurriendo lo que el pueblo de Dios no quería que ocurriera. Mientras aquella gente se distraía, el enemigo seguía actuando, se seguía acercando. Porque cuando nos desenfocamos, porque cuando perdemos la mirada de lo que tenemos que, en donde nos tenemos que enfocar, porque perdemos nuestros ojos de vista de lo que es importante, el enemigo comienza a acorralarnos, se comienza a acercar. Y allí venía el pueblo, los madianitas, con sus aliados, venían nuevamente, se frotaban las manos y decían: hoy vamos a tener un gran saqueo, hoy vamos a salir con las manos llenas. Pero no sabían que ese día iba a ser diferente. Dios iba a manifestar su poder. Así que Gedeón también, dice el texto bíblico, que comienza a pedirle a Dios pruebas. Entonces comienzan a ver cuántas pruebas le pide Gedeón a Dios para confirmar su fe. En gran cantidad. De hecho, una le dice: bueno, vamos a lo siguiente, Señor. Yo no quiero causarte incomodidad, Dios. No quiero que te enojes conmigo, pero vamos a hacer una prueba, Señor. Vamos a tomar un pedazo de tela, pedazo de lana, y lo vamos a llevar afuera en la noche. Y usted me va a enseñar que usted está conmigo con esa señal. Si la lana se moja y todo lo demás que está ahí alrededor está seco, eso significa de que usted está conmigo. Y Dios le dijo: hagámoslo así. ¿Se imaginan ustedes Dios negociando con el ser humano? Oiga, qué increíble cómo somos nosotros los seres humanos, ¿no? ¿Cómo queremos meter a Dios en nuestra mente? Pues el texto bíblico dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. ¿Lo queremos meter aquí? Y entonces comienza Dios a decirle a Gedeón: bueno, Gedeón, así como muchos de nosotros papás, ¿verdad? Que tenemos que tener paciencia con nuestros hijos también. Vamos a hacerlo así. Y así pasó. Y salió Gedeón, tomó la lana que estaba allí, y dice el texto bíblico que la exprimió y sacó un vaso lleno de agua. Y todo lo que estaba allá alrededor estaba seco. Y Gedeón le dice: bueno, Señor, bueno, la verdad es que, Señor, puede ser eso, puede ser algo que, no sé, algo en la naturaleza, una coincidencia. ¿Qué le parece si lo hacemos al revés? Otra vez Gedeón negociando con Dios. Hagámoslo al revés. Ahora hagámoslo distinto. La lana que esté seca y todo alrededor que esté mojado. Y Dios es tan complaciente, tan paciente con el ser humano. Porque la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda. Por eso es paciente con todos. Dios es muy paciente. Y tenía paciencia con este hombre. Y así, tal y como lo dijo Gedeón, así ocurrió. Y ya Gedeón comenzó a llenarse, ¿verdad?, de confianza, de seguridad. No solamente Gedeón posiblemente pensaba en lo que Dios había hecho, ahora tenía la garantía de que Dios iba a respaldar lo que les iba a decir. Dios les había dicho: yo te voy a dar la victoria. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dios nos ha invitado y nos ha dicho: vas a tener la victoria. A pesar de la situación que estamos viviendo, Dios nos dará la victoria. Y tenemos que estar confiados en su promesa, porque Él es fiel, porque Él la cumple. Así que Gedeón, al ver que aquel ejército venía, dice la palabra del Señor que llamó a alguien y comenzaron a invocar y a tocar trompetas. ¿Y saben qué dice? Dice aquí el capítulo 6, el versículo 34 dice: pero el Espíritu de Jehová
vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó la trompeta, Abiaser se unió con él. ¿Saben quién es Abiaser? ¿No saben quién es Abiaser? La familia de este hombre, de Gedeón. Su descendencia. Así eran conocidos como la gente de Abiaser. Su familia. Ahora ya no solamente era Gedeón. Ahora estaba su padre, ahora estaban sus hermanos, ahora estaba su familia. Ahora habían entendido verdaderamente quién era el verdadero Dios. Ahora habían derribado aquel altar y estaban confiados de que Dios era el único Dios verdadero que les iba a dar la victoria. Ese era Dios. Noten ustedes cómo un hombre, cuando está dispuesto, cuando hay un corazón dispuesto, cuando hay una persona que decide hacer un cambio, cómo Dios puede transformarlo todo, cómo Dios puede transformar una familia, cómo Dios puede tocar el corazón de un ser cercano, de un familiar, cuando lo vea uno entregado y dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Su familia ahora lo respaldaba. Y llegó el momento. Esa era la noche donde iban a experimentar verdaderamente la mano poderosa de Dios. Y cuando usted lee el texto, sigue leyendo el capítulo 6, capítulo 7, usted se va a dar cuenta cómo Dios comenzó a indicarle a Gedeón qué era lo que tenían que hacer. Y Gedeón, lleno del Espíritu Santo, hizo una convocatoria. Dice el texto bíblico que habían 32,000 personas que respondieron al llamado de Gedeón. Gedeón dijo, ¿cuántos están dispuestos? Y 32,000 personas se acercaron. 32,000, ¿se imaginan ustedes? Y Dios le dice a Gedeón, Gedeón, un momento, porque me parece que usted está haciendo las cosas a su manera. Gedeón, dile a todos esos 32,000 que los que tienen miedo, que no amanezcan aquí, que se vayan. Y dice la palabra del Señor que se fueron 22,000 con miedo, temblando. Se fueron. ¿Cuántos quedaron? 10,000. Y Dios le dice a Gedeón, vea, son muchos 10,000. El texto bíblico dice que aquellos madianitas eran como langostas, era una gran multitud. Dice que los camellos, era la cantidad de camellos impresionante que tenían. Camellos que venían, incluso los utilizaban con collares de oro y todo. El mismo texto lo dice, usted lee la historia. Eran miles, junto a los amalecitas, madianitas, amalecitas, y los otros que se habían integrado. Eran una gran multitud. Y ahora 10,000. Iba reduciendo la cantidad de gente. Yo no sé qué pensaría usted, pero ya como Gedeón, yo comenzaría a decir, pero Señor, un momentito, esta multitud contra 10,000 ya estamos en inferioridad, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Pero Dios tenía un plan. Gedeón, son muchos. Vamos a comenzar a descalificar a algunos. Y le hizo la prueba del río, ¿verdad? Del agua. Vamos a ver. Y se los va a llevar. ¿Con cuántos terminaron? Con 300. 300 hombres que iban a ponerse al frente. Eran 300 solamente. Pero no solamente eran 300 hombres. Era un Dios que les había prometido la victoria. Y cuando Gedeón les da la estrategia a aquella gente, yo me imagino que aquella gente comenzó a pensar, pero aquel que estaba escondido allá en el lagar, ahora nos está diciendo cómo vamos a hacerle frente. ¿Qué les dio? ¿Qué les dio para para ir allá al frente de batalla? ¿Se imaginan ustedes que les digan, vamos a ir al frente de la batalla? ¿Con qué? No, con las manos vacías. ¿Qué les dio? ¿Una trompeta?
¿verdad? Una trompeta, les dio una trompeta. A cada una, dice el texto bíblico que les dio una trompeta. A los 300. ¿Qué más? Un cántaro vacío. ¿Y qué más había dentro del cántaro? ¿Una qué? Una tea, una antorcha, fuego ahí. ¿Se imaginan ustedes? Todo aquel ejército allá. Y a usted lo arman con una trompeta, con un cántaro. ¿Usted cómo se siente? ¿Cómo se siente usted? $130,000. Ahora, imaginen ustedes, ¿qué diferencia hay en proporción y también posiblemente en equipo, en armamento? Es David frente a Goliat, ¿verdad? Con aquella piedra, con tres piedras, porque en algún momento digo, si fallo una, no. Algunos dicen que es porque David también, el Goliat tenía 2 hermanos también grandes. 5 piedras. Y dijo, si aquí se vienen los demás también, y tengo piedritas para cada uno. ¿Se imaginan con las teas ahí frente? Ahora, noten ustedes cómo Dios trabaja con el ser humano. Porque a veces nosotros queremos como condicionar a Dios. Y a veces no creemos que con los recursos que tenemos podemos salir adelante. Entonces es una experiencia de fe. Ahí frente a eso. Pero aún todavía Gedeón no estaba convencido, ¿saben? Todavía Gedeón no tenía la seguridad de que Dios estaba allí. Y Dios lo sabía. Yo voy terminando porque ya sé que ya el tiempo me ganó. Dios sabía que Gedeón todavía no estaba preparado. Y Dios habló con Gedeón y le dice, Gedeón, sé que tal vez tienes cierto temor. Y si tienes temor, ve allá donde está aquel pueblo, que ahí vas a entender, vas a escuchar y vas a fortalecer tu fe. Y dice el texto bíblico que allí entonces Gedeón se levantó con uno de sus compañeros, se fue donde estaba el pueblo enemigo y cuando estaba allí escondido, escuchó a uno de los soldados enemigos hablando, diciendo, contando un cuento, contando un sueño, su interpretación y decía, soñamos que venía como algo que venía dando vueltas. Y era Gedeón y Jehová, o era Jehová y la mano de Gedeón, que nos venía y nos derrotó. Y cuando Gedeón escuchó eso, ahora sí dijo, ya no hay, ahora sí ya no hay. Ya no puede haber falta de fe. Se fortaleció, volvió donde estaba el pueblo, dividió al pueblo en 3 grupos, 100 cada grupo, y les dio la indicación y les dijo, cuando suene ustedes tienen que hacer lo que yo hago. Y cuando suene la trompeta, ustedes van a hacer lo mismo. Y en ese momento, dice el texto bíblico, que el pueblo se dispuso y que todos comenzaron a sonar las trompetas y que comenzaron a gritar, vive Jehová, vive Gedeón. Y aquel pueblo enemigo, ¿se imaginan ustedes? Cuando escucharon esto, el ruido, creyeron que era un gran ejército posiblemente que venían contra ellos. Salieron huyendo y Dios les dio una victoria maravillosa porque confiaron en Él. No tuvieron la victoria por lo que hicieron, sino por lo que Dios hizo. No es lo que usted hace, es lo que Dios va a hacer en su vida. Pero Dios necesita de un Gedeón. Y hoy Dios le está diciendo, varón esforzado y valiente, mujer esforzada y valiente, quiero que te levantes, quiero que comiences a derribar aquellos altares que has construido, que entiendas que yo soy lo único que necesitas, que tu confianza, que tu esperanza, que tu felicidad no depende de lo de afuera, depende de mí. Dios quiere hacer una reforma en nuestras vidas, en nuestras familias. Dios quiere darnos la victoria.
¿Está usted hoy dispuesto a escuchar esa voz de Dios? Dios le dio la victoria a su pueblo. ¿Pero qué hacer cuando Dios nos da la victoria? ¿Saben qué pasó con la vida de Gedeón? Cuando usted comienza a leer la palabra del Señor, dice que el pueblo de Dios quedó tan sorprendido que comenzó a decirle: Gedeón, queremos que usted sea nuestro líder, nuestro rey. Y entonces Gedeón no supo manejar todo eso. Le dice: bueno, denme los arcillos, todo lo que ustedes tienen, lo que les habían quitado también a los amalecitas, a los madianitas, todo el oro que habían recogido, las cadenas de oro que andaban sus camellos, todo eso. ¿Y saben qué hizo? Un efod, un traje que era para un sacerdote. Y el pueblo de Dios dice que volvió a fornicar contra Dios. Se volvieron a alejar. Después de que Dios les dio la victoria, otra vez se volvieron a alejar. La vida del cristiano es así, es constante. Su vida cristiana debe ser constante. Debemos de experimentarlo todos los días, confiar en Dios todos los días. No podemos alejarnos de nuestro Creador. El pueblo de Dios nuevamente volvió a hacer lo malo ante sus ojos. ¿Qué es lo que queremos para nosotros? ¿Qué es lo que queremos para nuestra vida? ¿Queremos realmente vivir para Dios? ¿Qué les parece si en esta mañana terminamos con una oración, pidiéndole a ese Padre Celestial, a ese Dios Todopoderoso, a Dios que quiere darnos su victoria, que fortalezca nuestra fe, que nos permita vivir con la confianza necesaria para hacerle frente a las situaciones adversas de la vida, pero que también nos permita a vivir una vida de fidelidad. Una vida de fidelidad. Dios quiere su corazón, Dios quiere su vida, Dios quiere su familia. Dios lo quiere todo. Y no importa cómo hemos vivido, no importa lo que hemos hecho. No importa, eso no cuenta. Lo que cuenta es lo que usted puede hacer a partir de hoy. Usted puede decir: Señor, yo me siento tan mal. ¿Por qué he construido altares? Porque quizá le he entregado lo mejor de mi vida, el placer, el gusto. Tal vez no he entendido qué es lo que usted quiera para mí, Señor. Tal vez me he dejado seducir, arrastrar por las cosas del mundo, por los placeres. Pero hoy Dios quiere hacer una obra en nuestras vidas. Tenemos que entenderlo. Si escucháramos atentamente su voz. Vuelva a ver para atrás. No se le olvide de la vida tan miserable de la que Dios nos rescató. ¿Para qué queremos volver al mismo lugar? Es como el perro que vuelve a su vómito, dice la Biblia. ¿Por qué nuestro corazón sigue con esa tendencia de buscar hacer lo que antes hacíamos y disfrutábamos y que ahora ya no lo hacemos? Y que si lo hiciéramos, no lo disfrutaríamos de la misma manera. Porque hay algo que nos impide disfrutarlo. Porque el Espíritu Santo nos dice: eso que estás haciendo no es lo correcto, no es lo que quiero para ti. Hijito, escucha mi voz. Escúchame. Aún en medio de la oscuridad, escucha la voz de Jehová, tu protector, el que te quiere dar la victoria, el que te está llamando hoy, y que posiblemente el ruido mundanal de allá afuera, de las cosas, de los placeres, no te deja escucharlo. Sé sensible a la voz de Dios. Reconozca que no lo puede hacer solo. Reconozca que ya lo ha intentado,
que ya lo ha gastado todo y que las cosas siguen peor. Reconozca que el enemigo te ha llevado una vida de miseria. Todo no tiene sentido si vivimos alejados de Dios. No tiene sentido que usted salga de este lugar y siga viviendo como ha vivido. No tiene sentido. No tiene sentido que usted esté sentado aquí escuchando la voz de Dios y que salga a hacer su voluntad, a vivir de acuerdo a sus principios, alejados de Dios, viviendo una vida llena de orgullo, proyectándole a los demás lo que usted no es. Ya basta. Reconozca su necesidad de Dios. Reconózcalo. Él te está hablando. Dios nos está hablando. Quiero orar por usted. Quiero pedirle, si usted ha sentido en su corazón, Dios me estás hablando, siento tu voz en lo más profundo, en lo más íntimo de mi ser, a que se ponga en pie. Vamos a orar. Eterno Padre, queremos seguir escuchando tu voz. Dios, eres bueno con nosotros y te queremos agradecer por tu paciencia, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú nos toleras, Señor, a pesar de nuestra rebeldía. Tú nos amas, Señor. Porque con amor eterno tú nos has amado, Señor. Y nos amarás por la eternidad. Y lo demostraste, Señor, en la cruz, dando lo más valioso, lo que más amaba, Señor. Gracias, Jesús, por tu sangre, porque nos has limpiado, porque nos has transformado, porque nos has dado vida eterna, porque cargaste, Señor, lo que nosotros teníamos que cargar, porque sufriste, oh Dios, lo que nosotros teníamos que sufrir. Has quitado nuestra culpa, Señor, y nos has redimido. Por eso podemos acercarnos confiadamente ante tu trono de justicia. Hoy queremos presentar nuestras vidas, nuestros corazones. Tú nos conoces, Dios. Tú conoces nuestras vidas. Tú conoces lo que hemos hecho, Señor, con ellas. Tú conoces que hemos vivido muchas veces de manera irresponsable. Y queremos pedirte que en esta hora, en el nombre de Jesús, tú puedas hacer una obra transformadora en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tener la valentía de Gedeón y hacer una reforma en nuestras vidas. A derribar todos aquellos altares que hemos construido, Señor, y que han ocupado tu lugar. Dios, que tu Espíritu Santo haga una obra transformadora en todos los que estamos aquí, oh Dios, en los amigos que nos acompañan también en las redes sociales. Haz una obra maravillosa en nuestras vidas. Llénanos de confianza y de seguridad de que tú estarás con nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas. Gracias, Padre, porque tú obrarás a nuestro favor. En el nombre y por los méritos de tu Hijo Cristo Jesús oramos en esta hora. Amén. Amén. Puede tomar asiento, por favor.